Empiezo dándoles nuevamente la bienvenida a nuestra clase número 2. Hoy vamos a tratar el tema del lenguaje, lengua y habla en nuestro curso de comunicación 1. Entonces sean todos bienvenidos y vamos a iniciar dándole gracias a Dios que nos permite poder conectarnos por medio de las clases virtuales y poder interactuar y que también ustedes vayan mejorando, ¿verdad?, en su proceso de aprendizaje. Voy a iniciar también con las instrucciones de la guía que van a trabajar esta semana. Como les decía, el tema que vamos a trabajar es lenguaje, lengua y habla. La actividad 1 que tienen que realizar en esta guía, que es la número 3, es un cuadro comparativo. Acá les agrego un ejemplo. Este es el ejemplo que también aparece en la guía. Ustedes van a hacer 3 columnas y van a agregar en una lenguaje, en una lengua y en la otra habla. O qué es el lenguaje, qué es la lengua y qué es el habla. Pueden agregar, si ustedes quieren, también un cuadro donde diga similitudes y diferencias. Eso ya queda a creatividad y a criterio de ustedes. Esta es la primera actividad, que va a ser un cuadro comparativo. ¿Alguna duda? No, señor. Bueno, gracias. La actividad 2 va a ser que escriban un comentario personal sobre el tema. Y la pregunta es, ¿por qué son importantes el lenguaje, la lengua y el habla en la comunicación? Van a escribir un pequeño comentario. ¿Qué piensan? ¿Por qué es importante el lenguaje, la lengua y el habla en el proceso de comunicación? Su comentario tiene que ser mínimo de media página de su cuaderno y máximo una página, para que no sea muy cargado también para ustedes. ¿Alguna duda sobre esto? No hay duda, señor. Gracias. Bueno, entonces las actividades de esta semana es un cuadro comparativo y un comentario personal. Esas son las actividades que vamos a trabajar esta semana. Y ahora les quiero hacer una pregunta. Ya vimos el tema del lenguaje, entonces me gustaría que alguien nos dijera qué es el lenguaje, con sus propias palabras, la idea que a ustedes les quedó de qué es el lenguaje. El seño es un medio de comunicación. Muy bien, Andrea, gracias. Vamos a ver, Brian, ¿qué es el lenguaje para usted? Podría ser, señor, que es cuando intercambiamos ideas con otra persona. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues el lenguaje es eso, forma parte del proceso de comunicación y también transmitimos ideas a través del lenguaje. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es una lengua? Aparte de un órgano de nuestro cuerpo que se ubica en nuestra boca, pero ¿qué otro nombre le podemos dar a una lengua? ¿Qué otro significado le podemos dar a una lengua? No sé si es el idioma, señor. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Se podría decir que es una forma de comunicarse. Muy bien, gracias. Y sí, la lengua puede ser llamada lengua o idioma y también forma una parte importante del proceso de comunicación y también es una forma de comunicarnos. Aquí les tengo un pequeño concepto de qué es el lenguaje. Es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sea orales o escritos. De esta manera, el lenguaje representa muchísimas manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta. También es un conjunto de sonidos y palabras con las que se expresa el pensamiento. Esto es una pequeña definición de lo que es lenguaje y es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para poder comunicarnos. Ya vimos que el lenguaje puede ser oral, puede ser escrito, puede ser verbal, puede ser no verbal, puede ser visual, puede ser también a través de iconos. El lenguaje tiene esta variedad y por eso es tan diverso y se puede utilizar de diferente forma en comunidades distintas.
todos utilizamos el lenguaje y lo utilizamos muchas veces de maneras distintas. Está el gestual, el no verbal, el verbal. Cuando utilizamos iconos o símbolos también es un tipo de lenguaje. También están acá unas características del lenguaje. Se conforma por la lengua y el habla oral o escrita, que era lo que le decía, que la lengua también forma parte del lenguaje. Es diferente, pero forma parte. También puede ser verbal, ya sea en el habla o la escritura, y no verbal, pueden ser símbolos, imágenes, gestos. También es una habilidad natural. Como les decía, todos somos capaces de ejercer el lenguaje en sus diferentes versiones. También es irracional, puesto que requiere del uso de la razón para asociar los signos que formarán una palabra o un enunciado. Cuando tocamos el tema del lenguaje, miramos que era importante que si escribíamos una carta, tuviéramos la certeza de que la otra persona también pudiera leerla y que también pudiera leer y tal vez responder a ese mensaje. Entonces, a esto se refiere esa característica. Y por supuesto, también es arbitrario, ya que la asociación de símbolos e ideas responde a convenciones sociales que además pueden variar según el grupo. Esto hace referencia también a que puede variar en los idiomas. Como se pronuncia manzana acá, no es igual en otro idioma, entonces ahí puede variar y puede ser diferente. Y también es universal, pues el lenguaje es una capacidad inherente a todos los seres humanos. Es algo que no podemos quitarnos, todos traemos esta capacidad de poder comunicarnos a través del lenguaje. Les voy a pedir que pongan atención en las características, en los conceptos, porque vamos a realizar una actividad después para para asociar estos conceptos también. Y ahora vamos a ver qué es la lengua, que es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita. Esto era lo que nos decía Tránsito, ¿verdad? Que puede ser también un idioma. Y que este conjunto de signos los tenemos que aprender. No es algo que traigamos a todos los seres humanos, sepamos cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C. No, sino que esto lo tenemos que aprender. Entonces, a diferencia del lenguaje, que es algo que todos ya traemos, que podemos comunicarnos a través de él, la lengua sí tenemos que aprenderla, porque es algo que tenemos que retener también en nuestra memoria, porque imagínense que se nos olvidara el abecedario, que se nos olvidaran las vocales, ya no sabríamos cómo leer, mucho menos cómo estructurar una palabra. Entonces, la lengua es algo que aprendemos y que tenemos que retener en nuestra memoria. Y también se considera como un sistema de elementos vocales que se rigen por unas reglas. Es a través de ellas que los individuos logran compartir características, construir culturas y procesos sociales. La lengua también es importante en el proceso de comunicación, puesto que es también el código que vamos a utilizar. Si yo les hablo en español, ustedes tienen que entender el español. Si en dado caso ustedes hablaran el quiché y ese fuera su idioma, yo tendría que hablar este idioma para que ustedes me comprendieran. Por eso forma parte esencial también del proceso de comunicación. Y también tiene características que es social. La lengua se crea, verifica y transmite en comunidad. Es decir, que para que sea una lengua tiene que haber varias personas que tengan esta característica de hablar esta lengua. Entonces, así se pueden comunicar y se forma un grupo social en el que se pueden comunicar en determinada lengua. También está organizada a través de reglas y convenciones que regulan el uso de los signos que la conforman. En nuestro caso están las reglas ortográficas, que nos orientan en cómo tenemos que escribir las palabras, los signos de puntuación. Estas reglas nos ayudan a nosotros a poder utilizar nuestra lengua de una mejor manera. También experimenta cambios porque la lengua puede ser susceptible de variaciones, pero estas solo se perciben con el paso del tiempo. También la lengua puede experimentar cambios a lo largo del tiempo, que una palabra se escribe diferente, o creo que a veces también nos enteramos de que agregan palabras a la Real Academia Española, y entonces ahí es donde va variando un poco el lenguaje. También es intangible, requiere del habla para manifestarse, forma parte de una realidad abstracta ya que no existe forma física. La lengua no es algo que tal vez podamos representar porque es algo que hablamos, y también requiere de hablantes, porque si hay una lengua pero no hay hablantes, entonces se extingue y ya no existe.
Creo que a veces escuchamos que el idioma que utilizan los xincas en Guatemala, ya hay muy pocas personas que utilizan ese idioma y esto va a llevar a la extinción de esa lengua porque ya no van a haber hablantes. Entonces, a eso se refiere en que es intangible. ¿Alguna duda? Todo está claro. Muy bien. Como parte de la lengua también está el dialecto, que es una variante o modalidad regional que adquiere una lengua que es hablada en áreas geográficas extensas, sin que se vea afectada la unidad del sistema. El dialecto, más que todo, se refiere a que a veces en una zona determinada se habla una variación del idioma. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, tenía compañeras tenía una compañera que era de San Pedro y otra que era de Chiché, y ellas el idioma quiché lo hablaban de diferente forma. Entonces ella decía, es que tal palabra se dice así, y entonces la otra decía, no, es que tal palabra se dice así. Entonces es cuando se forma un dialecto. Es el mismo idioma, la misma lengua, pero con algunas variaciones. Entonces a eso nosotros le llamamos dialecto. Y ahora vamos a ver qué es el habla, que es un acto singular por el cual una persona de forma individual y voluntaria cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Se podría de igual forma definir como el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la fonación, que es la emisión de sonidos, o la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. Como pueden ver, el lenguaje, la lengua y el habla están estrechamente relacionados en el proceso de comunicación, porque si uno no está, no puede haber un proceso de comunicación eficiente. Entonces, el habla es más que todo cuando nosotros ya ejercemos y damos a conocer ese mensaje a través de la fonación o puede ser también a través de la escritura. Y se basa en un código, que puede ser la lengua, en los signos que vamos a utilizar y en las reglas que necesitamos tener presentes para poder llevar a cabo este proceso. Otra definición dice que el habla es la concreción de cualquier sistema lingüístico, es decir, de cualquier lengua, ya que es la que permite reconocer la manera en cómo los individuos permanecientes a un mismo conglomerado social, o sea, un grupo social, hacen adecuaciones, realizan transformaciones o se permiten ciertos usos que los hacen singulares en su condición de hablantes de una lengua. El habla es lo que nos ayuda también a poder comunicarnos dentro de nuestro grupo social o cultural. Ahí es cuando si alguien nos cuenta, si nuestros abuelitos, nuestros papás nos cuentan una anécdota y utilizan el habla, esto ayuda también a que nuestra cultura permanezca, ya que esas tradiciones y costumbres no mueran, porque se transmiten a través del habla. Y algunas características del habla son que permite que el individuo comunique un mensaje adecuado a sus propias habilidades, conocimientos y experiencias. El habla nos permite como individuos comunicar mensajes de acuerdo a nuestras habilidades, también de acuerdo a los conocimientos que ya poseemos y como les decía, también podemos transmitir nuestras experiencias a través del habla. También es un acto individual, heterogéneo, porque aunque responda a las generalidades de una lengua, se creará en función de cada hablante. Cuando dice que es heterogéneo, quiere decir que es múltiple, es variado también y que se puede recrear en función de cada hablante. Ustedes lo pueden modificar a la forma en la que ustedes hablan. A veces en otros países vemos que otras personas hablan como con otro acento o que dicen palabras diferentes. Entonces también se puede adecuar el habla a una zona determinada. También requiere de las normas de una lengua para ser comprensible, pero el acto del habla en sí mismo no está normado, ya que es un sistema lingüístico como tal y no se hace uso de uno. Más que todo, las normas que utilizamos en una lengua las utilizamos cuando son escritas, porque cuando es hablado, a veces no es necesaria una coma o un punto, pero en un lenguaje escrito es necesario que hayan reglas. Está determinada por varios factores que son cronológicos, geográficos, socioculturales y funcionales. El cronológico quiere decir conforme pasa el tiempo también y que tienen un orden también. No podemos, si yo les digo, tener un orden las vocales, tienen un orden el abecedario, también geográficos porque dependen también de cada zona. Como les decía, en otros países tienen otro tipo de acentos o dicen diferente las palabras. Y también socioculturales que nos ayudan también a
que permanezcan las tradiciones, las costumbres dentro de nuestro grupo sociocultural y por supuesto funcionales, ¿verdad? Que nos ayudan también a que el proceso de comunicación, cada uno de sus elementos también cumpla con esas funciones para que el proceso sea eficaz y que logremos enviar ese mensaje. Entonces acá les tengo un cuadrito que es más que todo lo que ustedes también tienen que hacer en su guía, que dice que el lenguaje es la facultad o capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. La lengua es el idioma, un sistema de signos, está en la mente de los hablantes de una comunidad. Lo que les decíamos que la lengua tenemos que retenerla nosotros en nuestra memoria para poder utilizarla. También, y el habla es la realización física, concreta del idioma, el uso individual que cada persona hace de su lengua. Entonces, tenemos que utilizar primero el lenguaje con una lengua y el habla para poder transmitir ese mensaje. ¿Tienen dudas o preguntas? No, señor. Bueno, gracias. Vamos a hacer entonces nuestra pequeña actividad. Es como un juego lo que vamos a realizar ahorita. Y voy a necesitar que todos participen. Acá va a aparecer un pequeño concepto y acá están las respuestas. Y ustedes me van a comentar cuál quieren ustedes que es la respuesta correcta. Y yo la voy a presionar acá y vamos a ver si el dardo cae en el centro, es porque es correcta. Y si no, es porque fue incorrecta y lo intentamos nuevamente. El primer concepto dice, es un acto singular por el cual una persona de forma individual y voluntaria cifra un mensaje concreto. El lenguaje, el habla o el emisor. ¿Cuál de estos tres creen que sea? El emisor, señor. Muy bien, ¿alguien más? El lenguaje. Muy bien, ¿alguien más? El habla, señor. Bueno, vamos a darle a los tres a ver cuál nos sale. Primero damos el emisor, vamos a ver. Nos dio que sí. Bueno, puede ser el emisor y también puede ser el habla. Quien realiza la función del habla, por supuesto que es el emisor. Bueno, sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. ¿Cuál será este? Está el lenguaje, la comunicación y una lengua. Señor, ¿sería el lenguaje? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? La lengua, señor. La Gracias. lengua, señor. Bueno, tiene 2 votos lengua. Y vamos a darle lengua. Muy bien, sí, correcto, es la lengua, que también por supuesto forma parte del lenguaje. Pero es la lengua este conjunto de signos que nosotros utilizamos para poder enviar un mensaje. Ahora tenemos el siguiente, capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sea orales o escritos. ¿Será el lenguaje, el habla o el idioma? ¿El idioma? Muy bien, ¿alguien más? Lenguaje, señor. Muy bien, gracias. ¿Quién más vota por lenguaje? ¿O por idioma? ¿Nadie más? Una última opinión y vamos a ver cuál, lenguaje o idioma. El lenguaje, señor. Gracias. Vamos a darle el lenguaje. Y sí,
es el lenguaje, porque es que es la capacidad o la facultad que nosotros tenemos de poder realizar el proceso de comunicación. Y ahora está organizada a través de reglas y convenciones que regulan el uso de los signos que la conforman. ¿Será la comunicación, una lengua o el lenguaje? Está organizada a través de reglas que regulan su uso, que regulan el uso de los signos que la conforman. La lengua, señor. Comunicación. Muy bien, ¿alguien más? Señor, la comunicación. El Gracias. lenguaje. Muy bien, La tenemos uno de los comunicación. tres. Muy bien. Vamos a darle comunicación. Bueno, volvamos a intentarlo. Comunicación no es una lengua o el lenguaje. Vamos a ver tránsito. ¿Una lengua o el lenguaje? El lenguaje. Muy bien, Una lengua, señor. muy bien. Vamos a ver quién va a desempatar. Brian, ¿la lengua o el lenguaje? La lengua, señor. Muy bien, vamos a darle la lengua. Y muy bien, es la lengua que tiene un conjunto de reglas que van a regular los signos que utilizamos. Vamos a ver este concepto. Dice que se conforma por la lengua y el habla oral o escrita. Este está fácil. ¿Es el lenguaje, el idioma o el habla? El idioma. Muy bien, ¿alguien más? El idioma, señor. Muy bien, ¿alguien más? El idioma. Bueno, vamos a darle en el idioma. Bueno, intentémoslo otra vez. Lenguaje, señor. Muy bien, vamos a darle el lenguaje porque ya nos queda poco tiempo. Y correcto es lenguaje, porque está conformado, porque puede ser ya sea oral o también puede ser escrito. Vamos a ver esta. Es una variante o modalidad regional que requiere una lengua que es hablada en áreas geográficas extensas. El lenguaje, el idioma o el dialecto. El dialecto, señor. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? El idioma, señor. Muy bien. ¿Alguien más? El dialecto. Muy bien. Vamos, tenemos 2 votos por dialecto. Vamos a irnos por dialecto. Muy bien. Y también es el dialecto porque, como les decía, es una variación de una lengua o de un idioma. Y este otro que dice, permite que el individuo comunique un mensaje adecuado a sus propias habilidades, conocimientos y experiencias. El lenguaje, el habla o una lengua. En este concepto les dije que también se podían transmitir experiencias utilizando esto. ¿Cuál de estos tres será? El habla, señor. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? El habla. Muy bien, El habla. gracias. Y es el habla. Porque a través de él podemos comunicarnos por nuestros propios conocimientos y también en base a nuestras experiencias. Y acá si anotaron en cuánto les acertaron, acá les va a aparecer su resultado. Esto se los voy a agregar en la plataforma por si quieren estudiarlo o para los exámenes, si les sirve para estudiar, también pueden realizarlo. Ahí se los voy a dejar agregado en la parte de recursos. Y ahora vamos a ver las instrucciones para la guía número 4. El tema que vamos a tratar en la guía la siguiente semana son funciones del lenguaje. Y vamos a realizar un mapa mental de las funciones del lenguaje. El mapa mental tiene que ser, ¿sí, tránsito? ¿Va a ser el guía número 4 o guía número 3, señor? No, en la número 4. Okay.
Esa es para la siguiente semana. Las instrucciones que les di primero es para las de esta semana. Este es para lo que van a trabajar la siguiente semana. El mapa mental tiene que abarcar todo el tema, no solo ciertos conceptos, sino que traten de abarcar todo el tema, para que a ustedes también al momento de estudiar se les facilite. Y la actividad número 2 es que van a hacer un ejemplo de cada función del lenguaje. Las funciones del lenguaje son referencial, representativa o informativa, función emotiva, apelativa, fática, metalingüística y poética. Los ejemplos que van a realizar están a su creatividad. Yo acá les agregué algunos. Funciones del lenguaje en representativa, el emisor informa. Pueden agregarle un pequeño concepto de a qué se refiere la intención, la función representativa. Y acá tenemos a Homero Simpson. Soy el nuevo presidente de los Estados Unidos. Lo que está haciendo él es informando. Entonces ahí pone en práctica la función del lenguaje. También está esta otra que es la expresiva. El emisor expresa sus sentimientos. Y acá él expresa que rica me comería 1000. Está expresando lo que siente porque se está comiendo una dona. Y acá está la apelativa, que es cuando el emisor ordena al receptor. Y acá le dice a Bart, no te sueltes. Es como una orden, ¿verdad? Y entonces esos serían los ejemplos que ustedes tendrían que realizar. Los dibujos o si quieren hacer un diálogo, eso ya queda a creatividad de ustedes. ¿Alguna duda? No hay duda, señor. Muy bien. Entonces, voy a esperar sus trabajos de esta semana. El día lunes